Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y este canal de YouTube se llama justamente así, el Philip, con las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Oigan, y estamos prácticamente cerrando el mes de enero. Todavía nos queda un día, todavía, pero pues ya prácticamente estamos en la parte final y también estamos en fin de semana, lo cual es muy. Oiga, pues es preocupante porque tan rápido se nos ha ido el mes. Qué rápido, ¿no? A mí se me ha pasado por lo menos el mes de enero súper rapidísimo. Y esos deseos y esos, ay, ¿cómo se llaman? Propósitos de Año Nuevo, pues quién sabe si muchos de nosotros los hemos seguido o no. Yo espero que sí. Pero fíjense ustedes que el día de hoy, aprovechando pues que ya es fin de semana, quincena aparte de todo, pues nada más el tránsito luego se pone un poco complicado, se pone, y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Es un poquito más complicado, pero bueno, ojalá ya a esta hora, ya pasaditas de las 9:30 de la noche, pues espero que ya todo esté mucho más tranquilo. Bueno, pues resulta que es, es triste cuando una persona se va, sí, es difícil para la familia también, pero ¿saben algo? Cuando una persona ha padecido algún tipo de enfermedad, la que sea, pónganle el nombre que sea, yo creo que como familia siempre decimos: "Ojalá se cure, ojalá esté bien, ojalá, se recupere". Sí, pero muchas veces no nos ponemos en los zapatos del enfermo y en ocasiones no sabemos si únicamente está resistiendo por la familia, si únicamente está aguantando para no hacer sentir mal a la familia, para no hacerlos pasar por una depresión, una tristeza. Pero quién sabe lo que cada persona esté sufriendo en alguna enfermedad. Que cuando una persona se libera de todo esto, es triste, pero también dice uno, híjole, por lo menos acabó el sufrimiento. Por lo menos el cuerpo físico ya lo dejó, estará en otro plano, en otra dimensión, estará de otra manera según la creencia que tengamos, pero sufrimiento ya no. Y eso sí llega a ser muy gratificante dentro de toda la tragedia. ¿Y por qué se los digo? Porque el día de hoy, 30 de enero de este 2025, como ya ha corrido la información, pues prácticamente por todos lados, en todos los medios, desafortunadamente perdió la vida don Pedro Torres, tenía 72 años. Pedro Torres, un gran productor, y miren, no es porque ya no esté, ya hay, pues ahora hay que hablar bonito de él. No. En realidad, Pedro Torres recibió todos los reconocimientos sabidos y por haber por su trayectoria como productor, pero un productor visionario, aparte de todo. No era nada más el tipo de productor que cumplo con mi trabajo y ya. No. Pedro Torres era el tipo de productor que además de todo innovaba, que además de todo proponía, que se arriesgaba. Fíjese que Pedro Torres empieza su trayectoria con su agencia en donde producía comerciales, de ahí se pasa a los videos musicales, de ahí se pasa a los reality shows y de ahí se pasa después a la televisión produciendo series. Y después regresó a sus orígenes en su casa productora, en su agencia de publicidad. Bueno, es muy complicado hablar de la enfermedad que padecía Pedro Torres, porque oigan, cada vez nos vamos enterando de más casos de personas que padecen la llamada ELA, esclerosis amiotrófica lateral, que es una situación en donde las neuronas de nuestro cerebro encargadas de dar estas órdenes o impulsos a los músculos se van debilitando o en ocasiones van muriendo estas neuronas. Entonces, no hay quien dé las órdenes, pero tampoco hay quien mantenga fijos o firmes los músculos del cuerpo. Y esto va haciendo que se vaya debilitando las extremidades,
que se vayan debilitando la fuerza del mismo organismo, del mismo cuerpo. Incluso fíjense que en las partes finales, fases finales de esta enfermedad, es muy complicado porque incluso los músculos que hay en la caja torácica se van también debilitando tanto, 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 que se hace muy complicada la respiración, que desafortunadamente es de lo que muchas personas que padecen esta enfermedad terminan perdiendo la vida. Es una de las enfermedades más fuertes que hay, y por eso les digo que la gente que llegan a tener ese tipo de situación lo padecen tanto, y uno podría decir: "No, aguanta, ojalá dures más", pero cuando ya padecen ese tipo de cosas, realmente la situación se puede volver muy compleja, mucho, mucho, muy compleja. Pedro Torres no solamente fue esposo de Lucía Méndez en algún momento, tuvieron a su hijo Pedro Antonio, no, que eso le dio mucha popularidad, sí, que le dio mucha fama también, pero independientemente a eso, Pedro Torres ya traía una trayectoria de muchos años, muchos, muchos, muchos años. Y sí, produjo videos musicales que yo recuerde, Solo de Emanuel, qué bonita canción, él produjo ese video, produjo, ay, sí, creo que fue La Chica de Humo. No me acuerdo si fue Bella Señora o La Chica de Humo, cualquiera de esos 2 videos produjo Pedro Torres. Obviamente, los videos de Luis Miguel, desde La Incondicional. Oigan, ¿se acuerdan de aquel video de No sé tú, de Luis Miguel, en donde empieza con la orquesta, los violines, en una toma aérea, que además en aquella época no había drones? De verdad, un señor súper, súper, súper visionario. Lo de Big Brother, sus reality shows, en fin, una persona de verdad con una creatividad tremenda, y que yo creo que ninguna persona, nadie en este planeta merece terminar su vida con enfermedades tan penosas, y no me refiero a penosas en el sentido de me dan pena o hay que esconderlas. No, no, no. Me refiero penosas en el sentido de lo dolorosas que son, de lo que hacen sufrir no solamente al enfermo, sino también a la familia. Es muy complicado. Lo único que podemos decir es que descanse en paz Pedro Torres, y pronta resignación a sus 3 hijos, a su viuda y a toda la gente cercana a Pedro Torres. Pero muchos se preguntarán y muchos se dirán, bueno, ¿y quién fue Pedro Torres? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Qué tanto hizo? ¿Por qué lo mencionan tanto? ¿Por qué se han publicado notas en periódicos, en revistas, en programas de espectáculos, en noticieros? ¿Por qué? ¿Cuál fue el aporte de Pedro Torres al mundo del espectáculo? Pues fíjense que a manera de un homenaje pequeño, no al tamaño de lo que se merece una persona, con la capacidad que tuvo Pedro Torres para hacer su trabajo, pero de una manera muy modesta, muy discreta, le queremos rendir este pequeño homenaje y hablar de todo lo que fue su carrera, pero no solamente su carrera, sino también su vida personal, porque también es muy interesante. ¿Cómo es que se va involucrando y se va entrelazando con personajes muy conocidos del mundo del espectáculo, mucho, mucho, muy conocidos? Pedro Torres fue el cupido entre Luis Miguel y entre Mariana Yazbek, por ejemplo. Y toda esa historia se las voy a platicar porque creo yo que vale muchísimo la pena recordar a la gente que ya no está, justamente con un homenaje de su vida, no de su muerte, de su vida. Y en ese sentido, aquí les quiero platicar cuál fue la historia de vida de Pedro Torres. Nada más imagínense, con lo especialito que es Luis Miguel, el cantante Luis Miguel, el artista, Pedro Torres le llegó a producir 15 videoclips a Luis Miguel. Imagínense nada más. Bueno, a Lucía Méndez, es que en los años 80 Pedro Torres le produjo a todos los artistas, a todos, a todos, a todos, sin contar su trabajo en publicidad, sin contar en que también colaboró en películas del cine mexicano, o sea, un hombre muy, muy, muy trabajador. Fíjense que Pedro Torres no nació en la Ciudad de México, de hecho, él nació en Saltillo, Coahuila, al norte de nuestro país. Y al día de hoy, afortunadamente que se encuentra entre nosotros, Pedro Torres tiene 72 años. Él nació un 21 de febrero, pero de 1953. Resulta que Pedro Torres, fíjense, nace en una familia de gente pudiente, nace en una familia de personas pues adineradas. ¿Y esto por qué? Miren, de entrada, en la familia de Pedro Torres fue una familia grande. Pedro Torres fue el mayor
de 7 hijos, 7 hijos que tuvieron sus padres. Pero miren, cuando se tiene un buen trabajo, cuando se tiene un buen empleo y se tiene tiempo para la educación de ellos, pues no hay ningún problema. Fíjense que el papá de Pedro Torres, el señor Torres, era director de una empresa. Él sí ya falleció, para que vean, el señor Torres. Era director en una empresa que fabricaba motores para coches, para autos. Y la señora, que como les decía yo hace ratito, la mamá de Pedro Torres aún vive, fíjense. De hecho, ella vive allá en Torreón, en Coahuila, en Saltillo más bien. Ella vive en Saltillo, en Coahuila, y vive con uno de sus hijos. La señora actualmente tiene 95 años. Y a pesar de los 95 años, créanme que está mejor de salud que muchos de nosotros. La señora es de estas personas de buena madera, de estas personas que, pues solamente porque ellas dicen tengo tantos años, porque la señora puede todavía hacer muchas cosas por sí misma. Pues resulta que la señora, la mamá de Pedro Torres, está tan lúcida y está tan consciente de lo que ocurre a su alrededor, que está en constante comunicación con todos sus hijos, con Pedro, que es el mayor, con Gabriela, con Vicky, con Raquel, con David, con Daniel Abraham, y con el que ya no tiene contacto, pues es con su hijo Jaime, porque su hijo Jaime desafortunadamente ya no vive, el hermano de Pedro Torres. Fíjense, fue muy, muy lamentable porque este muchacho murió en un accidente de auto, desafortunadamente. Bueno, pues resulta que al inicio, cuando eran ahora sí que una familia en donde todos ellos eran niños, pues pasaron su niñez en Saltillo, pero además viviendo sin restricciones económicas, porque miren, el papá ganaba muy bien, económicamente le iba muy, muy, muy bien. Era de las familias pudientes, de las familias ricas de allá de Saltillo. Entonces a todos los chamacos los tenían súper consentidos, a todos, salvo porque la señora es una mujer, y digo es porque pues, lo debe ser hasta el día de hoy, muy católica, mucho, mucho, muy católica, que fue criando a sus hijos muy metidos en la fe, muy metidos en la religión. Entonces, los niños, los 7 niños, fueron creciendo pues con ese fervor y con ese amor hacia Dios y hacia las cosas religiosas. Bueno, pues resulta que los chamacos, pues sí, iban a misa, iban a la iglesia, iban al catecismo, pero cuando tenían chance, no, hombre, se destrampaban y no tenían ningún tipo de restricción en ese sentido de no gastes o nos hace falta o ponte a trabajar para que nos ayudes a pagar los gastos. No, 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 eso no. Ahora, fíjense que cuando los chamacos comienzan a ir a la escuela, obviamente iban a ir a escuelas de paga muy caras. Y resulta que los chamacos comienzan a ir a asistir al colegio La Salle, allá en Saltillo. Bueno, pues resulta que como es una escuela ligada al catolicismo, todas las escuelas no pertenecientes a La Salle, pues resulta que Pedro fue cada vez más metiéndose en su cabeza la idea de que se quería convertir en hermano lasallista. Este tipo de personas que son religiosos, eso sí, lo que no sé es si ellos pertenecen a ay, ¿cómo se llama lo del padre Maciel? A lo de la Legionarios de Cristo, eso sí no lo sé. Pero resulta que estos religiosos que son hermanos lasallistas consagran su vida totalmente a educar de manera cristiana a niños y a jóvenes a través de la educación de la escuela. Bueno, pero para poder ser un hermano lasallista, Pedro Torres tenía que ir paso al pasito, no podía ahora sí que acelerarse y decir, ah, ya lo soy o ya quiero serlo. No, tenía que ir paso a pasito. Pues resulta que lo primero que hizo fue hablar con su mamá y decirle, mamá, tú que estás muy metida en el asunto católico, en el asunto religioso, ¿cómo le hago para convertirme en acólito? Ya le investigué, ¿qué es el acólito? Pues resulta que es una especie de monaguillo o de asistente o de ayudante para el sacerdote. Y resulta que Pedro Torres comienza con el apoyo y la ayuda de su mamá a trabajar como, pues, es que es un trabajo voluntario, ¿no? A final de cuentas, pero a trabajar como monaguillo y como acólito en una parroquia. Fíjense que no lo hacía tanto por el rollo de decir, me obligan, yo no quiero hacerlo. No, él realmente lo disfrutaba. Lo disfrutaba y también disfrutaba estar en los sermones escuchando a los sacerdotes. Pero además, fíjense que le encantaba porque dependiendo de la temporada,
a los acólitos y a los monaguillos, eso yo no lo sé, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Ya ven que yo la última vez que fui a una iglesia tendría yo como año y medio, imagínense, a mis 50, pues ya no me acuerdo. Pero resulta que dicen que a los monaguillos les van cambiando su ropita, su vestuario, dependiendo de la temporada del año, que hay hasta navideños y de todo esto. Entonces resulta que a Pedro le encantaba que le cambiaran sus trajecitos, pues como batitas, ¿no? Que les ponen. Y para él estaba totalmente decidido a convertirse en un hermano lasallista y tenía la plena convicción de que su vida la iba a consagrar a Dios, a Jesús, a los niños que necesitaban ayuda, en fin, él estaba totalmente dispuesto a ese servicio. Bueno, Pedro Torres llega a su adolescencia y en la adolescencia, pues Pedro se da cuenta que sí estaba bonito el tema de Dios, que sí estaba bonito pues el tema de la ayuda hacia los niños, hacia los muchachos, pero también se dio cuenta pues que estaban las tentaciones mundanas. Y esas tentaciones mundanas, pues digamos que estaban pues, de muy buen ver. ¿Por qué se los digo? Porque Pedro Torres se da cuenta pues que las chamacas pues se veían muy bien, ¿no? Y entonces él decía, ay Dios mío, pero ¿para qué estoy de chismoso con que me voy a dedicar a Dios? Y luego, pues esta muchacha se ve re guapa y esta se ve tan simpática y esta no sé qué tanto. Bueno, pues resulta que sale de la secundaria, pero cuando sale de la secundaria ya no tenía como muy claro si en verdad se quería dedicar a ser un hermano lasallista o no. Él dijo, no, pues creo que primero, pues creo que primero me echo mis besotes con algunas muchachas. Bueno, iba a entrar a la preparatoria. Pero fíjense, estamos hablando de los años 50, finales de los años 50, cuando todo esto pues se estaba dando. Él quería ir a la preparatoria, pero ahí en Saltillo no había preparatorias, no había escuelas preparatorias todavía. Entonces, los muchachos que querían estudiar una carrera o por lo menos el bachillerato, tenían que irse a otra ciudad más grande. Y en este caso, Pedro Torres, pues tenía pocas opciones, la verdad no tenía tantas. Entonces, habla con su familia, habla con su papá y le dice, oye, me quiero ir a una gran ciudad para poder estudiar el bachillerato. Y su papá le dijo, sí, y yo te apoyo, pero con una condición. No te me vas a ir a cualquier escuela. Si te vas, entras al TEC de Monterrey. Vete allá a Monterrey, no nos queda tan lejos, pues de Saltillo para allá, para Monterrey, pues que es 2 horas, ¿no? Máximo, máximo, como hora y media, 2 horas, de camino. Entonces le dijo, pues te vas a Monterrey, ahí te metes al TEC y pues sigues estudiando. Bueno, pues miren, Pedro Torres lo vio como una salida porque dijo, ay, Dios mío, por lo menos ahí no me van a exigir ser religioso, porque como ya su mamá estaba bien segura de que se iba a dedicar a ser hermano lasallista, ahora pues como le decía que no. Entonces ya estando lejos, pues dijo, aquí ya hago de las mías. Miren, entra al TEC de Monterrey, no, bueno, se da cuenta de las bellezas que había en esa escuela. Pura chamaca de la alta sociedad, ¿no? Pura niña bien, guapísima. Y él, pues como buen adolescente, como buen chamaco, miren, pues obviamente empezó de picaflor. Y un besito aquí y un besito allá y todo el rollo. Bueno, cuando Pedro Torres tendría sus 15 años, ya estando en la preparatoria, fíjense que a Monterrey llega una noticia muy triste, muy triste. Resulta que se da a conocer esta situación que en México se pasaba con el asunto de los estudiantes y de la marcha de 1968, ocurrida en Tlatelolco. Esto, a pesar de que la gente estaba hasta el norte, son muchos kilómetros de distancia de la Ciudad de México hacia Monterrey, supieron esto los estudiantes, se indignaron muchísimo. ¿Cómo era posible que el gobierno hubiera reprimido una marcha, una manifestación, que además de todo era pacífica? Entonces, los alumnos se indignaron tanto, los del TEC de Monterrey, ¿saben que hicieron una huelga de hambre? Entre ellos Pedro Torres. Hicieron esta huelga de hambre a manera de protesta por lo que hizo el gobierno del PRI en aquel momento, dejando a tantos muchachos desaparecidos, a muchos muertos, una cosa realmente espantosa, muy lamentable, con un gobierno autoritario, con un gobierno insensible, con un gobierno que no le gusta la manera de pensar de los jóvenes, porque ahí ven un peligro en los jóvenes, en los muchachos. A la gente adulta la pueden manipular,
pues dándoles una beca, dándoles un dinerito, pero a los jóvenes que tienen estudios lo tienen más difícil, la tienen más complicada. Entonces, el gobierno reprimió de una manera horrible a los muchachos. Se entera Pedro Torres con todo el plantel escolar del TEC de Monterrey y hacen esta huelga de hambre. No sé cuánto tiempo duró, pero ahí estuvo metido Pedro Torres. Pasa toda esta situación y fíjense que por ahí de 1969, de repente un día, Pedro con buena posición económica, que era la que tenía sus padres. Entonces, pues él estaba en el momento imagínense el hipismo, ya estamos hablando prácticamente de los años 70, el hipismo, todo este asunto, pues de las drogas, ¿no? De la marihuana, del LDC o esas cosas como se llamen, y pues del cabello largo, todo lo que implica el hipismo, el no bañarse, bueno, pues resulta que se arma un festival de música en Nueva York, el famoso Festival de Woodstock. Fíjense que es este festival que fue tan famoso y tan conocido, porque dentro de los muchos artistas que se presentaron ahí, fíjense, estuvo Jimi Hendrix, estuvo ahí, estuvo Santana, Carlos Santana, Janis Joplin. Oigan, es que no hay artista actual que no venga de la escuela de Janis Joplin, por ejemplo. Estuvieron los Creedence, o sea, muchos grupos famosísimos de aquella época estuvieron ahí. Bueno, pues resulta que Pedro Torres le dice a su papá, oye, papá, pues, ¿qué crees? Fíjate que allá en Nueva York y que soy chavo y que déjame ir y todo. Como iba muy bien en la escuela, su papá le dijo, ahí está, mijo. ¿Quieres dinero? Ahí está. Y entonces que le suelta el billetazo y ahí va el Pedro Torres. Fíjense nomás en ese festival, ahí anduvo brincoteando Pedro Torres. Pues estando ahí, Pedro decía, ay, Dios mío, ¿cómo no traigo una cámara de video para tomar el video y llevarme todo este concierto? Porque está buenísimo, buenísimo. Él decía eso, ¿no? Bueno, pero además, cuando Pedro vivía en Saltillo, con sus papás. Resulta que su abuelo materno, fíjense que el señor tenía un laboratorio para revelar fotos, revelar negativos. Y es que para los chamacos que nos ven ahora y que de pronto dicen, ay, pues qué bonito tener una cámara digital. Sí, eso es ahora. Pero hace muchos años, muchachos, se ocupaba un tipo de cámara que necesitaba un rollo. Creo que todavía la hay, pero ya se usan de manera profesional, ya no es así como antes que todo lo teníamos. Se utilizaba un flash, hoy el teléfono trae flash, pero antes comprábamos unos conos que se le tenía que poner a la cámara y bueno, era todo un show, ¿no? El tomar una foto. Y después ese rollo se sacaba de la cámara, se metía en un cuarto oscuro totalmente y ahí se hacía todo un proceso para poder revelarlo y poder imprimir las fotografías. Entonces el abuelito de Pedro Torres tenía un laboratorio de estos. Por eso es que Pedro conocía todo este proceso de las cámaras, de las fotos y todo. Y ama la fotografía todavía, Pedro Torres. Bueno, pues todo esto junto con lo que vivió en el Festival de Woodstock, oigan, pues él decía, yo me quiero dedicar al mundo del espectáculo, sea en video, sea en fotografía, sea como reportero, sea como artista, como lo que sea, pero yo me voy a dedicar a ese medio. Bueno, él decía esto, yo nací para estar en el mundo del entretenimiento. Bueno, sale de la preparatoria y después de la prepa, pues ahora qué carrera voy a estudiar. Pero además, si voy a hacer una carrera importante y si ya mi papá le invirtió un buen dinero aquí en el TEC, pues por lo menos quiero estudiar una carrera bien en donde tenga muchas posibilidades para poder trabajar. Vuelve a Saltillo y habla con su papá y le dice, papá, si quieres que yo tenga una buena educación, mándame al Distrito Federal, porque ahí sí que hay universidades, porque ahí sí que voy a tener la oportunidad de tener muchas licenciaturas que elegir. Y pues ahora sí que patrocíname, ¿no, jefe? Y el señor le dijo, tú no te preocupes, mijo, me has demostrado pues lo que vales, lo que estudias, lo que conoces, adelante, vete para el Distrito Federal. En avión lo mandó cuando era casi imposible en aquellos años. Manda a Pedro Torres en avión al Distrito Federal. Y Pedro, no crean que fue al Poli, no crean que fue a la UNAM, no crean que fue, no. El otro directito a la Náhuac, oigan, es una grosería. Bueno, quien tiene para pagar, pues está bien, pero es una grosería lo que cobran esas universidades, desde el TEC, la Náhuac, la Ibero, todas esas, es un dineral. Y luego los chamacos nomás llegan y se meten allá a la cafetería a echar novio, ni estudian, nomás se hacen, bueno,
Pues resulta que Pedro Torres llega a la náhuac y ahí entra a la carrera de comunicación social en esta universidad. Fíjense que estando estudiando esta licenciatura de comunicación social, uno de sus profesores de Pedro lo manda a llamar y le dice, Pedro, de toda la gente, de toda la generación que está aquí en la escuela, al único que le veo futuro en esto es a ti, a nadie más. Mira, yo te recomiendo que ni pierdas el tiempo ni pierdas el dinero en la universidad, la verdad, porque pues aquí vienen los hijos de papi, los hijos de políticos, de empresarios, de artistas, vienen a estudiar aquí porque pues, vienen a perder el tiempo, la gran mayoría, no todos. Como tú no vienes a eso, te recomiendo que te vayas a Londres. Estudia cine, Pedro, porque tú sí naciste para esto. Tú sí vas a servir para esto. Bueno, y si llegando a Londres te atoras y no puedes entrar a una buena escuela de cine, háblame, háblame y yo te ayudo para que puedas entrar. Tengo contactos. Ahí tienen que el Pedro Torres ahí va de regreso para Torreón, bueno, para Saltillo. Y le dice a su papá, papá, mi maestro me dijo esto, pero ¿qué crees? Pues es en Londres. Tú dices. Y el papá, tú qué te preocupas, aquí lo que sobra es dinero, mijo, tú no te preocupes. Y ahí va el Pedro Torres. Fíjense que estuvo, sí, estudió cine ahí en Londres. Y después de estar en Londres, se fue a París. Obviamente, pues todo esto le fue abriendo la mente a Pedro Torres. Fue teniendo un panorama mucho más amplio de lo que había dentro del mundo del cine, dentro del mundo de la publicidad, de la fotografía, del video, de todo esto que además estaba en pañales todavía en aquel momento. Pero además Pedro fue haciéndose de varios contactos en la industria, de varios. Bueno, pues después de haber estudiado, se puso a hacer cortometrajes tanto en Francia como en Londres. Ya hablar de cortometrajes también es invertirle un buen dinerito, tampoco es que sea nada barato. Pero fíjense que además de todo, Pedro iba muy bien, muy bien estudiando, pero de repente un día, oigan, que conoce a una señora de las 4 décadas, Denise, una mujer guapísima, pues sí, una señora de más de 40 años, pero muy conservada, muy conservada. Pedro, pues andaba por sus 20, imagínense ustedes. Ahora sí que era 40 y 20, pero al revés, ella era la mayor. Se hacen novios. Fíjense que, pues una relación, a final de cuentas, pues miren, nadie se mete en esas cuestiones, ¿no? Pero pues los dos disfrutaban mucho de su amor, de su romance. El asunto es que de pronto Denise empieza con que, ay, Pedro, pues es que tú me haces muy feliz y yo y tú y mira que vamos a vivir juntos y todo. Y Pedro se divertía mucho, sí, pero una cosa es divertirse y otra cosa es decir, no, hombre, ya quiere que me vaya a vivir con ella, pues está loca. Y resulta que esta mujer le dijo, fíjate que por parte de mi trabajo me están mandando a que vaya a cubrir una plaza a Angola, que si mi geografía malísima no me falla, Angola está en África, está por allá por Sudáfrica, ¿no? Y entonces resulta que Pedro dijo, a ver, esta mujer quiere que me vaya con ella, que vivamos juntos, que me... No, 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 y Pedro se empieza a asustar, pero esta mujer Denise ya estaba muy enamorada y ella ya daba por hecho que Pedro se iba a ir con ella sí o sí. Bueno, pues Pedro decía, ¿y ahora cómo me la quito de encima? ¿Y ahora cómo le digo que no? ¿Y ahora cómo me echo a correr? Porque no tenía pretexto. De repente, un buen día, estando con ella, con Denise, le habla por teléfono su papá. ¿Qué pasó, papá? Pues, estoy negociando unas cositas, ¿no? De mi futuro. Y le dice su papá, te me regresas en este momento porque tenemos un asunto familiar urgente que resolver. ¿Qué pasó, papá? Denise se da cuenta de la cara que pone Pedro, ¿no? Así como de, ¿qué sucedió en casa? Bueno, pues resulta que el papá le dice, mira, lo que pasa es que un fulano tarugo se robó a tu hermana Gaby. ¿Cómo que se la robó, papá? Sí, pues eran novios, pero ya se la llevó el tarugo este y ahora pues necesitamos ir por ella. Bueno, ese fue el pretexto perfecto para que Pedro le dijera a Denise, pues mi amor, sí me voy contigo a Angola, sí nos vamos a vivir juntos, sí te voy a cumplir, sí esto, sí el otro, pero ahorita tengo que regresar a México. Ya oíste a mi papá que me necesita, no puedo yo dejarlo solo, él siempre me ha apoyado y tengo que estar allá. Sí, mi amor, tú no te preocupes, vete y yo te espero. Pues resulta que Pedro dijo, no, te espero, patitas, ¿para qué te quiero? Y entonces se trepa al avión
llega allá a Saltillo y pues obviamente estando en Saltillo con su familia dijo de tarugo regreso. ¿Para qué me voy? ¿Para que la Denise al ratito me lleve hasta África? No, gracias. Pues ni siquiera por teléfono. Fíjense que le escribió una carta a Denise y ya le dijo, oye, Denise, pues mira, pues sabes qué, que mi papá acá me necesita de ya permanente. Si quieres, vente. Y Denise le dijo, no, pues sabes qué, pues yo me tengo que ir para Angola. Yo ya firmé, no puedo irme. Si no fuera por eso, sí me voy para México. Pero yo ya firmé, entonces no puedo. Y Pedro, miren, así de, uff, ay, Dios mío, de la que me salvé, pues ya la Denise se fue, ¿no? Hizo su vida y Pedro se queda en México. Él estaba feliz de la vida porque pues ya estaba, como decía don Leo Dan, que en paz descanse, libre, solterito, agraciado y sin suerte, ¿no? Pero él sí tenía mucha suerte. Resulta entonces que Pedro llega a México ya con una experiencia amorosa o con más seguramente, pero pues formal fue esa. Llega además con conocimientos en cine, en cámaras, en fotografía, llega pues con un conocimiento mucho, muy avanzado en comparación a lo que estaba aquí en México en ese momento. Entonces, teniendo todo ese conocimiento, regresa a la Ciudad de México y se dirige a los estudios Churubusco. En los estudios Churubusco dijo, aquí me tengo que colocar como, pues como algo, lo que sea. Yo entrando, yo ya me muevo allá adentro. Resulta que para bien o para mal, el primero en recibirlo fue un muy malhumorado, muy, muy malhumorado Epigmenio Ibarra, que en esos años Epigmenio Ibarra no era político, ni pedía prestado dinero que no pagaba. En esos años todavía Epigmenio Ibarra trabajaba como productor de contenidos y realmente como productor, oigan mis respetos para Epigmenio, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y entonces Epigmenio le dijo, oye, ¿sabes qué? Escucho que necesitas trabajo. Y Pedro Torres le dijo, sí. Bueno, yo necesito un camarógrafo, pero de ya. O sea, si es sí en este momento, porque necesitamos ir a hacer una grabación. ¿Lo tomas o lo dejas? Y Pedro, miren, él no dijo, pues yo vengo de Europa y cómo crees que voy a hacer eso. No, Pedro dijo, sí, ahorita, ¿dónde? ¿Dónde lo necesitas? Yo lo hago. Pues resulta que le dijo, súbete al coche, ya nos vamos. Ay, Dios mío, pues ¿a dónde me vas a llevar? Vamos a la locación, órale, súbete. Se sube al carro. Y el carro, los estudios Churubusco están muy cerquita de Río Churubusco, que es una avenida que lleva hasta el aeropuerto de la ciudad. Entonces, resulta que ahí van, agarran Avenida Churubusco y se trepan. Pero fíjense ustedes que no iba nada más Epigmenio Ibarra, no, iba también don Felipe Casals, que don Felipe Casals, híjole, pues hizo muchísimas películas muy, 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 muy importantes. Cuando el cine era muy chafa en México, él fue de los pocos productores que hizo películas de calidad, pero el mal carácter, pues nadie se lo quita, al igual que el de Epigmenio Ibarra. Pues resulta que ahí va don Felipe Casas, ¿no? Se suben al coche, llegan al aeropuerto y entonces, todavía en esos años, salían vuelos privados desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy ya no, todos los vuelos privados salen de Toluca. Resulta que se trepan a un jet y Pedro decía, bueno, ¿y a dónde me llevan? ¿A dónde vamos? Pues mira, lo que pasa que vamos a ir al estado de Sonora, le dijeron, porque estalló una huelga con la gente del sector agrario. Pues están protestando los del sector agrario por las políticas que ha implementado don Luis Echeverría Álvarez, presidente en esos años de México. Bueno, ¿y saben quién había contratado a Epigmenio, a Felipe Casals y a todo el equipo? Y les había puesto el avión privado y todo. El mismísimo Luis Echeverría, que quería documentar todo eso, porque ellos lo ven como un acierto en su vida política. Entonces, Luis Echeverría contrata a todo el equipo, hacen el reportaje de todo lo ocurrido y fíjense que lo ve el entonces presidente. Cuando ve el trabajo, dice, bueno, ¿y quién hizo estas tomas? Están exactamente como yo las quería. Yo nunca les dije lo que quería, nada más que hicieron el reportaje, pero así como yo me lo imaginaba, así me lo están entregando. Díganme quién lo hizo. Y dijeron, bueno, la producción fue de tal, la dirección fue de tal, y el camarógrafo es un muchacho llamado Pedro Torres. Pues quiero conocerlo, dijo el entonces presidente. Cuando conoce a Pedro Torres, Luis Echeverría, fíjense que le dijo, muchacho, felicidades, me gustó tu trabajo. Tú vas a ir
y vas a cubrir toda la campaña presidencial de José López Portillo. Y sí lo hizo. Fíjense, durante 10 meses, Pedro Torres estuvo al lado, ay, qué feo, ¿verdad? De José López Portillo, al lado, hacia al ladito, que en realidad ni siquiera era una campaña, ¿eh? Porque en esos años, pues sí, había más candidatos, pero ya se sabía que por decreto el presidente iba a ser el del PRI, o sea, tampoco pura tranza y pura cochinada. Entonces, no, eso de vamos a hacer una campaña, pues nada más era pura payasada y puro circo, porque en realidad se sabía que López Portillo iba a ser el siguiente presidente. Bueno, pues resulta que Pedro Torres estuvo trabajando con este señor y miren, el trabajo que hizo, dicen que fue un trabajo excepcional y no lo dudo porque es un profesional Pedro Torres. Bueno, su trabajo era hacer que López Portillo, un hombre agrio, seco, mal encarado, un tipo nefasto, tratar de hacerlo ver como un hombre humano, tratar de hacerlo ver como alguien lindo, como alguien amable, como alguien cercano al pueblo. Eso sí, don López Portillo llegaba y saludaba y abrazaba y a la gente estaba cerquísima de ellos. Pero una vez que terminaba el acto, corría a lavarse las manos, no crean que se quedaba sin nada. ¿Saben cómo le hacía? Le hacía como este señor Alejandro Murat, el que fue gobernador en el estado de Oaxaca. Fíjense que Alejandro Murat, ahorita que me acuerdo, él era también del PRI, hoy está en otro partido, pero antes era del PRI. Resulta que ese señor, Alejandro Murat, hacía su campaña con una chamarra roja del PRI y entonces se iba a las comunidades indígenas de Oaxaca, a la Mije, a las Mixtecas, se iba a todos estos lugares en donde, pues, la gente que está ahí son indígenas, somos indígenas, pues yo me incluyo. Y entonces resulta que personas que son de trabajo, que dejan de sembrar sus tierras para ir a escuchar lo que va a decir el próximo gobernador. Y entonces la gente llega sudada, con el calorón, gente muy humilde. Y Alejandro Murat, yo me acuerdo perfecto que abrazaba a los viejitos, les daba su beso en la frente, este abrazo, bueno, un pan de Dios. Terminaba el acto político, se quitaba la chamarra, así con los dedos, así, la tiraba así de un lado, llévense eso, no, 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 porque huele a indio y denme una nueva. Y se ponía su nueva chamarrita y entonces se iba a otro poblado a hacer campaña. Hacía lo mismo, se quitaba así con asco su chamarrita y para no oler a pueblo. Imagínense ustedes. Pues ese era el trabajo de Pedro Torres, hacer que este señor López Portillo se viera humano, se viera lindo, ¿no? Que no se viera lo que en realidad era. Y lo hizo muy bien. Bueno, pues total, resulta que en esta campaña política, Pedro Torres aprendió todo lo que tenía que aprender, todo, 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 todo. Entonces un día lo va a buscar un productor muy importante llamado Giovanni Corporal. Fíjense que Giovanni se dedicaba básicamente a hacer comerciales, hacia publicidad. Y entonces le dijo, oye, fíjate que voy a hacer un comercial, le dijo Giovanni. Ese comercial va a ser para la Cruz Roja y lo voy a grabar con doña Sara García. Imagínense ustedes grabar un comercial con doña Sarita García. Y necesito un fotógrafo. ¿Por qué? Porque este comercial yo me voy a encargar del video, pero además va a salir en periódicos, en revistas, impreso, pues. Entonces necesito un fotógrafo. Y dicen que tú eres un fotógrafo de los mejores. Claro que además haces video, pero te quiero como fotógrafo. ¿Puedes? Y Pedro Torres dijo que sí. Bueno, pues resulta que después de haber trabajado para Sara García en este comercial de la Cruz Roja, Pedro Torres dijo, este es mi mundo, la publicidad. A esto me quiero dedicar sí o sí. Bueno, pues resulta que este mismo productor Giovanni lo recomienda para que Pedro pudiera entrar a trabajar a una casa productora llamada Genova Films. Y Pedro empieza a trabajar con ellos. Fíjense que el primer comercial que hace Pedro Torres en video y que salió al aire y que fue su gran éxito, lo hizo cuando tenía sus 23 años y fue un comercial para la mayonesa Hellmann's. Hace su comercial. Bueno, después de ahí, Pedro Torres poco a poquito se fue metiendo al mundo de la publicidad y se fue haciendo de un hombre, se fue haciendo pues ahora sí que un reconocimiento dentro, fue haciéndose reconocido, perdonen ustedes, dentro del medio.
Pero además, algo que, bueno, de entrada, un hombre que viene de una familia de dinero, pero aparte de eso, lo que él ganaba lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba. Cuando Pedro cumplió 25 años, creó su propia empresa de publicidad, la de él solito. Cine, Cine Imagen se llamaba esta empresa. Fíjese que esta empresa, cuando Pedro la creó, él dijo, si yo voy a ser el dueño, voy a ser el dueño al 100%. Y no voy a rentar equipo, que era lo que muchos hacían en esos años. Rentaban cámaras, rentaban torres, rentaban cantidad de cosas. Y él dijo, no, mi empresa va a ser mía al 100% y todo el equipo lo voy a comprar yo, luces, cámaras, lo que se necesite, lo voy a comprar yo. Y en poco tiempo, gracias a que él tenía todo lo que los empresarios necesitaban, su empresa se fue haciendo, miren, más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta que finalmente Pedro Torres se convierte en un empresario muy joven del mundo de la publicidad y muchos, muchos empresarios, dueños de empresas grandes, lo buscaban para que él se encargara de la publicidad. Pero miren, dentro de todo lo bonito que estaba viviendo, había un pequeño detalle que tenía Pedro. Y es que cuando a él le tocó vivir de lleno la época de los hippies y todo esto, pues nada más ustedes imagínense que llegó a probar muchas cosas, muchas, pero lo que le hacía, pues sí, con cierta frecuencia, era pues el churrito de mota. Eso sí no le fallaba a Pedro Torres, para un lado, para el otro, y él fumándose su marihuana, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. No sé si lo sigue haciendo, él dice que no, vamos a creerle, pero bueno, durante mucho tiempo Pedro sí llegó a convertir esto en una verdadera adicción. Aún así, su empresa siguió creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, al poco tiempo lo comenzaron a buscar de este tipo de cine de ficheras para que su empresa colaborara con ellos. Y le tocó trabajar con doña Sasha Montenegro, con Lin May, con todas las vedettes de aquellos años, le tocó. Pero en realidad lo fuerte de Pedro Torres era la publicidad. Eso era lo que pues a él le gustaba y además lo que le generaba dinerito. Miren, de las cuentas grandes que yo recuerdo que tenía Pedro Torres con su empresa hace muchos años, eran los comerciales de Ford, nacidos fuerte, decían ellos. Y también tenía toda la campaña de Pedro Domecq. Uy, imagínense, dos grandes empresas que tenían contratos con Pedro Torres. Empresas enormes que le invertían además millones y millones y millones de pesos en campañas publicitarias. Y obviamente ese dinero, si las campañas se las hacía Pedro Torres, pues ¿a quién le pagaban? A Pedro Torres. Bueno, pues resulta que él tenía su propio dinero, su familia era una familia de dinero. Uy, a Pedro le alcanzaba para darse sus gustos bien bonito y seguir fumando su churrito de marihuana. Pero además, fíjense que Pedro decía, bueno, pues ya tengo mi empresa, ya me va muy bien, pues ¿por qué no tener romances? Y fíjense que dentro de los romances que tuvo Pedro Torres, tuvo un romance con una fotógrafa alemana muy guapa, muy, muy, muy guapa, pero pues fue un romance que no tenía la idea él de sentar cabeza. Tuvo otro romance también con una estilista francesa, imagínense, pues muy guapa la muchacha. Pero un día, Pedro Torres conoce a una chica mexicana llamada Carolina. Carolina llegó a atrapar el corazón de Pedro Torres y Pedro decide no solamente hacerse novio, sino casarse con ella. Y Pedro y Carolina se casaron. Ay, eso suena como a la película, ¿verdad? De Pedro y Carolina. Pedro y Carolina se casaron en 1981. Tenía Pedro en ese momento sus 28 años cuando se casó. Y fíjense que se convirtieron en papás. Tienen una hija de nombre Polonia. Bueno, pues digamos que Pedro prácticamente lo tenía todo, todo. Tenía un buen trabajo, tenía su buen dinerito, tenía una esposa muy guapa, tenía su hija. ¿Qué le podía faltar a Pedro Torres? Nada, nada, nada. Fíjense que en aquella época, cuando su hija estaba chiquita, resulta que a Pedro lo buscaban muchísimo, muchísimo para que hiciera promocionales o publicidad para el canal MTV, que es este canal de videos. Bueno, creo que ya, pues no sé si todavía sea muy exitoso o ya no, pero lo fue en algún momento. Y resulta que Pedro les hizo cantidad y cantidad de trabajos a MTV, al canal. Entonces, cuando los artistas que promocionaban ahí sus videos
veían lo que el canal producía, decían, bueno, ¿y quién hace todo eso? Está padrísimo. Y cuando decían el nombre de Pedro Torres, los artistas decían, oye, contáctamelo, yo quiero que me haga un video, yo quiero que voy a sacar una canción nueva y yo quiero que él me produzca. Y resulta que Pedro comenzó a producir videoclips para todos estos artistas. Fíjense que dentro de todo, Pedro empieza a trabajar, bueno, ya estaba en lo de la publicidad, pero ahora empieza a trabajar en videoclips y poco tiempo tenía disponible para su familia. Tanto que pues para finales de los años 80 su matrimonio ya no dio más. Pues nunca estaba en casa, nunca. Y entonces el matrimonio con Carolina se terminó y Pedro cayó en una tremenda depresión porque él amaba a su esposa y además estaba con su hija. Pero resulta que cuando Pedro estaba así como que, ay, pues me voy a dar un tiempo para llorar mi tragedia, resulta que lo busca quien en ese entonces era la manager de Emanuel, el cantante, doña Olga Guerrero. Y resulta que Olga le dice, oiga, don Pedro, dicen que usted hace los mejores videoclips y ¿qué cree? Mi artista acaba de sacar una canción que qué barbaridad, es una canción preciosa que quiero que usted le haga el video. Y Pedro dijo, oiga, doña Olguita, pero es que ahorita mire que mi corazoncito está roto. Señor, ¿puedo o no puedo? O busco otro. No, pues está bien, yo lo hago, yo lo hago. Hay una canción de Manuel que se llama Solo. Híjole, qué canción tan bonita de Manuel. No, 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 es una chulada esa canción. Resulta que Pedro Torres comienza a trabajar en esta canción, en este video. Olga, la manager, contrata a Claudia Ramírez, esta actriz de, ha hecho cantidad y cantidad de telenovelas. Resulta que cuando Pedro Torres la vio, a Claudia Ramírez, dijo, bueno, ¿y por qué estoy triste? Y le dijeron, pues por lo de tu divorcio con Carolina. ¿Y quién es Carolina? No, al señor se le olvidó todo, pues si vio a Claudia Ramírez. El asunto es que le empezó a pretender, le empezó a echar los perros y ¿qué creen? Pues ella lo rechazó y le dijo que no. Pero resulta que también en este video de Solo sale una muchacha, no solo guapa, no solo atractiva, no solo sexy, sino además con un carácter muy noble, muy dulce, un cuerpazo de campeonato, Mariana Yazbek. Mariana Yazbek se convirtió, yo creo que ha sido la novia que Luis Miguel más ha querido. Yo creo que de Mariana sí, sí realmente se enamoró. No fue solamente un gusto, yo creo que ahí sí hubo amor, tal vez el único, probablemente el único, porque de todas las demás chicas con las que ha estado Luis Miguel, siento que pues nomás es así como de, ya la que sigue, ¿no? Pero de Mariana yo creo que sí. Y resulta que Pedro, cuando vio a Mariana, dijo, no, pues si Claudia me rechazó, ya parece que la Yazbek me va a hacer caso. Bueno, pues resulta que el video y la canción se convierten en tremendo éxito, tremendo éxito. Quiero decirte tan solo. Ay, qué bonita canción, eso me gusta mucho. Bueno, pues viendo este éxito, lo vuelven a contratar, pero ahora para que haga el video de La Última Luna, igual de Manuel, que también fue todo un éxito. Y que esa canción, fíjense, ese video lo presentaron en Siempre en Domingo y lo anuncia Raúl Velasco, ahí estaba Emanuel. Entonces, como el video está muy, muy bueno, hace un juego de colores, un contraste en sus colores, Pedro, para sus videos, muy bonitos. Entonces, Raúl Velasco le dijo, oye, ¿quién te hizo esa joya de video? Presenta a quien te lo hizo. Entonces, Emanuel dijo, no, pues el productor se llama Pedro Torres, es muy talentoso. Pues invítalo, pásalo. Y sale en Siempre en Domingo Pedro Torres. Eran los años en que todo mundo veíamos Siempre en Domingo, todo mundo, todo mundo. Pues al otro día, por haber salido en Siempre en Domingo, Pedro Torres ya era famoso. Todo mundo ubicaba a Pedro Torres, todo mundo. Bueno, porque había salido en el Siempre en Domingo. Fíjense, Pedro estaba prácticamente en los cuernos de la luna, le iba muy bien, muy, muy, muy bien. Pues un buen día, sabiéndose famoso, sabiéndose que tenía, pues ahora sí que pues, su éxito y que muchos artistas lo buscaban, fíjense que vio a Lucía Méndez ahí en Televisa. Pedro se le acerca. Pero Lucía Méndez, miren, eso de que se sienta diva al día de hoy no es de ahorita, no, 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 Lucía Méndez se ha sentido diva de toda la vida, de toda la vida. Entonces Pedro se le acerca y le dice, Lucía, quiero invitarte a cenar, ¿me aceptas una invitación?
pero Lucía, pues en el avión, ¿no? Ella, ¿de qué o qué? ¿De qué? No, que si una cena, que nada, sí, sí, está bien. Oye, entonces, pues nos vemos tal día, tal hora, sí, está bien, está bien, está bien. Ya, pues Pedro se quedó muy contento porque dijo, ay, Dios mío, pues la máxima estrella de México me está aceptando una invitación a cenar. Bueno, llega el día del compromiso, lamentada cita. Uy, ese día bien tempranito, el Pedro Torres, miren, se bañó, se pulió su cabecita, se la enceró y todo el rollo. Se perfumó, se puso sus mejores trapitos. No, él en galán totalmente, reservó el restaurante, llegó muy puntualito y todo. Dijo, pues, es normal que una chica llegue tarde porque pues, se tiene que arreglar, tiene que perfumarse, tiene que llegar muy, muy guapa. No pasa nada. Ah, porque no quiso la Méndez que pasara por ella a su casa, ¿eh? Entonces Pedro llegó al restaurante. Resulta que 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dijo Pedro, ay, ¿será que ya me dejó plantado? Pues puede ser. Resulta que sí. La Méndez nunca llegó. Pedro se enojó tanto, 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 que dijo, yo esta señora no la quiero volver a ver ni en pintura, ni me hablen de ella, ni que venga con que le haga videos ni nada. No, no quiero volver a verla. Pues miren, resulta que la Méndez estaba firmada en ese momento por la misma compañía disquera de Emanuel. Y entonces la Méndez un día platicando con Emanuel, le dice, oye, están re buenos tus videos, Emanuel, bien buenos, y a la gente les ha gustado. Pues, ¿quién te los hace? Ah, pues un productor, un muchacho muy joven, se llama Pedro Torres y es encantador aparte de todo. Miren que Manuel es un tipazo, pero un tipazo. Y entonces Lucía dijo, ay, pues deberías de presentármelo tú, porque mira, voy a sacar una canción nuevecita. ¿Cómo se llama esta canción que sacó la Méndez? Yo no sé quererte más, se llama. Bueno, pues resulta que le dijo, voy a sacar esta canción y quiero que me haga el videoclip. Si tú le dices, seguramente te va a decir que sí, es muy buena persona. Fíjese que la Méndez busca a Pedro Torres. Oye, Pedro, es que mira, me han hablado maravillas de ti, dicen que eres el mejor productor de videos, yo admiro tu trabajo, lo conozco, tal, tal. Y Pedro Torres, así por dentro de, ¿por qué me está hablando como si nada hubiera pasado cuando esta mujer me dejó plantado en el restaurante y me hizo esperar ahí 3 horas? Pues la Méndez ni enterada quién era Pedro Torres, ni enterada que años, bueno, no años, tiempo atrás lo había dejado plantado. Ella en lo suyo, es que así es la Méndez, ¿eh? O sea, de verdad que yo no sé en qué mundo viva, pero bueno, resulta que pues ni se acordaba de lo que había pasado. Entonces Pedro Torres cuando dijo, ay, esta mujer pues se me hace que es así, ¿no? Como rara, quién sabe qué. Y dijo, bueno, pues se da sus aires de diva, tiene sus éxitos, le va bien en sus telenovelas, pues total, me van a pagar, pues le hago su video. Y le dijo, está bien, Méndez, yo te hago tu video. Nada más una condición, una, quiero total libertad. No quiero que te me pongas ahí con que yo opino y yo esto, yo no, 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 yo voy a decidir. Y entonces resulta que la Méndez dijo, sí, está bien, pues es tu trabajo, no sé qué. En ese momento, la Méndez tenía un novio y resulta que de repente un día llega con el novio al set y le dijo, mira, Pedro, él es el modelo que va a salir conmigo en el video. ¿Y quién te dijo? No, pues es que yo digo que pues él, mira, está bien guapo y todo. Pues tú dirás lo que quieras, pero yo no lo voy a sacar. Yo ya tengo al modelo que va a salir contigo, yo tengo la decisión. Bueno, se pelearon los dos, con que tú, con que yo. Bueno, ¿saben en qué paró el numerito? Pedro tuvo que hacer dos versiones de ese video. Una, como lo quería la Méndez, y otro, como él lo había ideado. Porque la señora, pues sí se puso muy necia, ¿no? Muy, 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 muy necia. Bueno, la Méndez no fue la única artista que buscó a Pedro Torres para que le hiciera videoclips, no. Ya era la fama tan grande de Pedro Torres que muchos artistas lo buscaron, entre ellos Luis Rey, papá de Luis Miguel. ¿Por qué? Porque pues, Luis Rey sabía la calidad de productor que era Pedro Torres. Le hizo cantidad de videos. Miren, yo creo que dentro de los más exitosos hay dos. Uno, cuando calienta el sol allá en la playa, que ahí está Mariana Yazbek, por cierto, pero ella era novia de Luis Miguel en este video.
Y el otro que hizo también muy famoso fue el de La Incondicional. Uy, ahí en el campo uno, el campo militar uno, ahí Luis Miguel hasta le cortaron su cabellito y todo el rollo. Bueno, pues resulta que Pedro Torres de igual manera exigió total libertad porque sabía perfectamente, miren, de entrada a Luis Miguel, su disquera lo tenía muy cuidado, muy, muy, muy cuidado. Pero Luis Rey lo tenía controlado y eso creo que lo sabemos bien. De hecho, el sábado en el podcast les voy a contar anécdotas de los videos de Luis Miguel con Pedro Torres, porque hay cantidad y cantidad de historias que bien valen la pena que se las platique, pero se los cuento el sábado. Bueno, el caso es que en 1988, fíjense que después de que Pedro Torres y Lucía Méndez, como que me caes bien, pero me caes mal, pero como que sí te quiero, pero como que no te quiero, resulta que se hacen novios y se casan. Y además, Lucía Méndez se embaraza de su único hijo, Pedro Antonio. Y a Pedro Antonio hoy, pues ya hizo abuela a Lucía Méndez y todo, ¿no? Miren, inmediatamente la noticia se supo en Televisa. ¿Qué creen? Se escuchó tremendo rugido, tremendo. Al tigre no le gustó y no le gustó nada la noticia. Dicen que por dos razones. Una, porque Lucía Méndez en aquel momento estaba haciendo la telenovela del extraño retorno de Diana Salazar y no se esperó a terminarla para embarazarse. Al tigre no le gustó. Pero también recordemos que se dice que Lucía Méndez y el tigre pues eran más que amigos. Entonces, que al tigre no le gustó para nada saber que ahora Lucía ya tenía esposo y que era Pedro Torres. Bueno, en la serie de Chespirito, acuérdense ustedes cómo la sacan a la Méndez de, ya llegué, el jefe me mandó a llamar y ni cita ni nada, ella se metió a la oficina del tigre. Bueno, pues resulta que a partir de este matrimonio de Lucía Méndez y Pedro Torres entra a Televisa, conoce al Tigre Azcárraga, comienza a colaborar con Televisa y comenzaron a tener ahí ya sus negociaciones. Pero además, Pedro Torres comienza a representar a Lucía Méndez y empieza a producirle también sus shows en vivo que presentaba en el patio Lucía Méndez en aquel momento, este centro de espectáculos, pues que ya no existe, ¿verdad? Pero miren, la carrera de Pedro Torres y de Lucía Méndez crecieron mucho siendo pareja, muchísimo. Él le modificó en mucho la imagen a Lucía Méndez, pero ella también le ayudó a vestirse mejor, a verse mejor, a comportarse mejor a Pedro Torres. Bueno, parecía que eran una pareja muy sólida, pero solo duraron 6 años. 6 años y se acabó. Dicen que mucho tuvo que ver que a Lucía siempre le llegaban con chismes de que Pedro te engaña, Pedro está con otra, Pedro no sé qué, todo el tiempo, ¿no? Que era un mujeriego. Pero a pesar de que terminaron, fíjense que hasta el día de hoy siguen siendo buenos amigos, hasta el día de hoy. Lucía siempre habla bien de Pedro Torres. Pedro pocas veces habla de Lucía, pero no habla mal. Y obviamente, pues está de por medio su hijo. Incluso han trabajado juntos. Ya ven que Pedro produjo esta de Mujeres Asesinas y ahí trabajó con Lucía Méndez. O sea, tienen una buena relación. Pero entonces, después de esto, Pedro Torres comienza un nuevo romance con una chica estilista llamada Aléxica. Aléxica, fíjense que la conoció porque se la presentó Luis de Llano. Y con Aléxica duró 12 años e incluso Pedro se convierte en padre. Por tercera ocasión, tiene una hija de nombre Emilia con Aléxica. En ese matrimonio, fíjense que perdón, fíjense que Pedro ya no solo, aunque tenía mucho éxito, ya no solo consumía cannabis. Para ese momento ya también le entraba la coca, Pedro. Y entonces Pedro se convierte en un tipo pedante, grosero, soberbio. Es que dicen por ahí que las drogas destruyen y dicen que este tipo de sustancia, el polvo blanco, no solamente es muy adictivo, sino cambia, ¿no? A la gente también. Entonces, Aléxica le dijo, o las drogas o yo y tu hija. Y dicen que fue el momento en el que Pedro tomó la decisión solo de irse a internar a un centro de rehabilitación para desintoxicar su cuerpo. Y dice Pedro Torres que desde ese momento hasta el día de hoy, pues ha estado libre, ya ha estado limpio de estas cochinadas. Y digo, si es así, la verdad que bueno, ojalá que sea el caso. Pero sinceramente, pues miren, quién sabe, solamente él lo sabrá. Fíjense que durante toda esta etapa,
su carrera como creador de videos para publicidad, como los videos musicales, pues le fue bastante bien, ganó su buen dinerito. Les digo que a Luis Miguel le hizo cerca de 15 videos fueron los que le hizo a Luis Miguel. Bueno, logró muchísimas cosas, hasta que vino su sociedad con Endemol. Endemol, esta empresa, casa productora que genera contenido con reality shows. Fíjense que este fue otro trancazo para Pedro Torres, porque resulta que gracias a eso llevan a la televisión mexicana el primer reality show de este formato, el de Big Brother. Hicieron varias temporadas, varias, con famosos, con no famosos, con esto, con lo otro. Y de hecho, Pedro Torres junto con Endemol explotaron tanto el formato del Big Brother y de este reality show hasta que al público nos hartaron. O sea, ya era uno tras otro, por el éxito que tenían, hasta que finalmente la gente dijo, ya no. Y descontinuaron el Big Brother. Dijeron, no, pues ya no. Cuando en España lo ponen cada año, en México la verdad es que no. Bueno, pues resulta que para ese momento Pedro ya estaba muy metido en la televisión y después de los Big Brother, él siguió produciendo, hizo varias cosas, entre ellas estas que les digo, esta serie de Mujeres Asesinas. Y Pedro consolida su carrera dentro de la televisión, pero además conoce a una muchacha, bueno, a una señora empresaria, Roberta López Negrete. Fíjense que ellos se juntan, hacen una bonita pareja, pero no lograron afianzarla, no lograron establecerse y su relación terminó. Entonces, Pedro ya tenía más de 60 años para ese momento y dijo, pues creo que ahora me voy a dar un tiempo para portarme mal. Dicen que soy mujeriego, pues ahora sí voy a ser mujeriego. No le tengo que rendir cuentas a nadie, voy a vivir solo, voy a echar relajo, ahora sí me voy a destrampar para que vean. Bueno, cuando ella estaba decidido a eso, pues que conoce a una chica llamada Deidi Abaunza. Ella tiene una agencia de bienes y raíces en Estados Unidos, pero la maneja desde México, ella. Y ella ya es mamá de un hijo. Pedro tiene tres. De hecho, Pedro Torres hace algún tiempo fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Miren la pareja, qué guapa es. Bueno, esta enfermedad de entrada es una enfermedad incurable, es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva, es una enfermedad que afecta la movilidad, el habla e incluso la respiración. Oigan, pues aquí está parte, solamente parte de lo que ha sido la vida, de lo que fue la vida de este productor en todos los sentidos. Ahora sí que un productor de 360 grados. La verdad es que muy completo, como ya lo pudieron ustedes escuchar, Pedro Torres realmente trabajó y se dedicó a todo lo relacionado al mundo del espectáculo. Y bueno, pues como ya les decía, ojalá que su familia pronto encuentre la resignación, ojalá que pues la familia entienda también que muy probablemente, y aunque sea doloroso, era lo mejor para él y para su cuerpo que ya estaba muy cansado, muy cansado. Los funerales de Pedro Torres van a ser privados, por lo menos el día de hoy, no sé si el día de mañana, pero va a ser de una manera privada únicamente para familia muy cercana, para amigos muy cercanos y posteriormente sí se permitirá el acceso para que más personas que hayan sido admiradoras, les haya gustado el trabajo de Pedro Torres, pues vayan a despedirlo, pero momentáneamente va a ser de una manera mucho más privada lo que va a ser los funerales de Pedro Torres. Pero bueno, pues que en paz descanse y pues como dicen por ahí, podrá pasar lo que pueda pasar, pero el mundo sigue rodando, el mundo sigue girando y pues nosotros que nos quedamos aquí no tenemos otra opción más que seguir trabajando, más que seguir haciendo las cosas que nos corresponden y rezar, orar o pedir todos los días por aquellos que se nos han adelantado en el camino y que seguramente en algún momento allá estaremos alcanzándolos. Por lo pronto, aquí en el canal del Philip les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en este ya inicio de fin de semana, 30 de enero, y les quiero invitar también a que si ustedes lo desean, el día de mañana nos acompañen a las 10, 11 de la mañana en Los Inexpertos. Después tenemos, ay Dios mío, el podcast del Philip, claro, ese va a ser a las 9:30 de la noche con una historia, oigan, es una historia sorprendente y ya lo verán, ya lo escucharán, porque el día de mañana les voy a contar algo relacionado a traiciones
y de una manera tan fea que bueno, mañana a las 9:30 de la noche y el domingo, Inexpertos 11 de la mañana. Después tendremos Con Sabor a México a las 6 de la tarde y después a las 9:30 de la noche en el canal del Philip tenemos Alarido. A las 9 de la noche en el canal del Philip, el Alarido. El del canal del Alarido tendremos el Alarido. Y en el canal del Philip, hasta el día lunes, ahí nos estaremos encontrando a las 9:30 de la noche. Pásenla bonito, cuídense mucho. Gracias a Omar Benumea, gracias a Javi Álvarez, gracias a Dani Hijo y principalmente a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Felipe Cruz, cuídense mucho, pásenla bonito. Adiós.